Buenas chicos, en este vídeo voy a intentar de ayudaros a encontrar vuestra sensibilidad perfecta. Os debo avisar antemano que para mí no hay un método que sea absolutamente perfecto, ¿vale? Que sea una panacea, sino que es una ayuda para poder vosotros encontrarla. El método tiene algún que otro fallo, pero para mí es el mejor método existente, a día de hoy al menos. Así que vamos allá con el vídeo y si te gusta, por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Por supuesto, el programa tiene bastantes puntos negativos. El primero es que es de pago, son 8 euros lo que cuesta, unos 8 dólares, lo cual me parece un poco carillo, pero bueno, entiendo que no es un aim trainer, que por cierto, este es otro punto negativo. No busques un aim trainer porque esto no es un aim lab, no es cualquier otro programa que utilizas para mejorar tu aim, es un programa para encontrar tu sensibilidad. Y utiliza el sistema de puntuación simplemente para encontrar esa sensibilidad idílica, pero no lo utilices para entrenar, porque creo que no se puede. Yo solo lo he testeado en su vertiente de Sensitivity Finder, ¿vale? Luego, el tercer punto es que el programa es bastante caótico. Yo tardé varias horas en entender todo lo que pasaba. A veces no entiendes dónde está la puntuación, a veces no entiendes que la sensibilidad que te da no es una sensibilidad, no es la sensibilidad del juego que has seleccionado, sino tienes que hacer la conversión, que gracias a Dios el programa te hace la conversión. A veces me cuesta ver los análisis de qué ejercicio he sacado tanta puntuación, pero cuando ya estás navegando un tiempo te das cuenta de que aparece todo. Lo que pasa es que todo está como muy ordenado, muy caóticamente. Este vídeo, el propósito no es enseñaros el programa, simplemente que lo encontréis, y si os parece muy caótico, pues ya haré otro vídeo explicándolo, pero no veo la necesidad. Y por último, el cuarto problema que veo es un error inherente al programa, que es al final un sesgo en el que si yo tiendo a utilizar sensibilidades muy altas, al final el programa lo que va a hacer es recomendarme sensibilidades muy altas porque verá que saco más puntuación porque estoy más acostumbrado a ese tipo de sensibilidades. De hecho, eso me ha pasado a mí. Yo utilizo ahora sensibilidades bajas y ya os digo que no me siento especialmente raro con sensibilidades altas porque durante muchos años estuve utilizando sensibilidades altas, pero aún así el programa ha tendido a enviarme a sensibilidades más bajas. Lo curioso, o lo que yo puedo aprender de esto, es que el programa me ha recomendado una sensibilidad un poco más baja de lo que yo tenía. Si yo tenía 0,5, me ha recomendado 0,4 o 0,42 o algo por el estilo. Entonces, lo que yo recomiendo para evitar este efecto es que intentéis seguir la corriente del programa. Cuando os pongan 0,42, vosotros os cambiéis la sensi y luego la que sea, y si os dice que os ha bajado, yo entiendo que el programa lo que está diciendo es que con sensibilidades más bajas estáis más cómodos. Si las lanzara hacia arriba, pues sería con sensibilidades más altas. Al final, lo que tenéis que hacer es cada X tiempo volver a hacer el ejercicio en cuestión, o los ejercicios, para volver a encontrar la sensibilidad. Para, con el tiempo, intentar ir siempre en la línea de lo que os dictamina el programa. Si realmente el programa ve que os vais en sensibilidades altas o tenéis una sensibilidad baja y el programa ve que con una sensibilidad un poco más alta vais a rendir mejor, a lo mejor os mueve un poquito porque mucho más no rendís bien, y con el paso de los meses lo vais repitiendo la prueba y cada vez va más alto porque encuentra que con sensibilidades más altas cada vez estáis más acostumbrados y rendís mejor, y al final os tenderéis a ir a esa sensibilidad la que más encaja a vosotros. ¿Nada? Así que eso, mi consejo es, para reducir ese sesgo, es intentar pasar esta prueba del Most Sensitivity cada X meses con el propósito de ver la tendencia que os orienta el programa. Y nada, espero haberos ayudado. Nos vemos en el próximo vídeo. Ponedme en los comentarios si encontráis algún otro programa para buscar sensibilidades o tenéis alguna duda o lo que sea, que encantado la resuelvo. Un beso y nos vemos para el próximo.